Las razones trigonométricas se utilizan para el cálculo de distancias que serían imposibles de calcular por medios convencionales. Entonces son sumamente útiles. Sin embargo, para utilizarlas se tiene que siempre trabajar con triángulos rectángulos. Eso quiere decir que con este triángulo que tengo aquí normalmente no se podría hacer porque no tenemos indicaciones de que sea rectángulo. ¿Cómo se sabe si un triángulo es rectángulo? Tienen que tener la certeza de que uno de sus ángulos mide 90 grados. Por ejemplo, si aquí agregamos este símbolo, que es el símbolo de ángulo recto, ya sabemos que este ángulo mide 90 grados y por lo tanto podríamos trabajar las razones trigonométricas en el mismo. Entonces, para explicarlo, voy a asignarle nombres a cada uno de los lados para que tengamos mayor facilidad. A este lo vamos a llamar A, B y C. Lo principal es conocer el nombre de las partes de un triángulo rectángulo. En primer lugar, el lado más largo, que es el que siempre se va a ubicar opuesto al ángulo de 90 grados, el que está opuesto al ángulo recto, eso se va a llamar una hipotenusa. Entonces, para este caso, la C va a ser la hipotenusa. Y como les dije, esta C es nada más una letra que inventé, no quiere decir que la C siempre va a ser la hipotenusa. Perfectamente la C pudo haber estado aquí en la posición de la A y la A haber sido la hipotenusa. Y luego tenemos A y B. A y B normalmente no llevan nombres en específico, van a ser simplemente catetos. Entonces, los lados en un triángulo rectángulo se pasan a llamar catetos e hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto y los catetos van a ser los lados que forman el ángulo recto. Ahora bien, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas básicas, que son las que ustedes tienen que trabajar, son seno, coseno y tangente. Estas razones trigonométricas van a variar dependiendo del ángulo que estén utilizando. Si yo voy a trabajar las razones trigonométricas, tengo que utilizar uno de los ángulos que no sea el de 90 grados. Entonces eso nos dejaría estos ángulos, el que está formado entre el lado A y C y el que se forma entre los lados B y C. A este lo voy a llamar alfa y a este de aquí lo voy a llamar beta. Entonces, para poder trabajar seno y coseno se tiene que especificar de cuál se está utilizando. Aquí, por ejemplo, va a ser sen de alfa y podemos también sacar en este caso el sen de beta por aparte. Primero voy a trabajar con los de alfa. Lo que tienen que saber de memoria es que seno de un ángulo corresponde al número que se obtiene de dividir el cateto opuesto de ese ángulo por la hipotenusa. Entonces, se van a ubicar en el ángulo alfa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Como les dije, los catetos van a ser A y B. Como hay dos, hay que saber cuál sería el opuesto en este caso. Cuando nos referimos a uno de los ángulos, el cateto puede que sea opuesto o adyacente. Opuesto, como ya habíamos visto con la hipotenusa que está opuesta al ángulo recto, es el ángulo es el lado que está enfrente del ángulo. Entonces, nuestro opuesto para el ángulo alfa sería B. Por lo tanto, seno de alfa sería B, que es el cateto que está enfrente de alfa, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Y eso sería entonces seno de alfa. Nada más formar una fracción que arriba tenga el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. Lo pueden colocar en la calculadora el número que les dé y lo van a simplificar. Ahorita hago un ejemplo de cómo sería con los números. Siguiente es coseno de alfa. Coseno de un ángulo corresponde al cateto adyacente al ángulo dividido por la hipotenusa. Adyacente quiere decir que es uno de los lados que lo forman. En este caso, los lados que forman alfa son A y C. Sin embargo, lo que dice la teoría es que es el cateto adyacente. C no es un cateto, eso quiere decir que lo que hay arriba es A, que es el cateto adyacente. Va a ir y eso va a ir dividido por la hipotenusa, que es C. Y finalmente, tangente es la división de el cateto opuesto, que en este caso es B, sobre el cateto adyacente, que sería A. Y eso es a lo que corresponden las razones trigonométricas. Ahora, vamos a hacerlas para el ángulo beta. Funciona de la misma manera, nada más que como estamos cambiando de ángulo van a quedar un poco diferentes lo que son los resultados. Seno es el cateto opuesto, el opuesto de beta es A, eso quiere decir que arriba va a ir A, sobre la hipotenusa, que sigue siendo C, solo hay una hipotenusa en un triángulo, por lo tanto no va a variar.
Coseno de beta, en este caso, sería el adyacente a beta, que es b, dividido entre la hipotenusa. Y finalmente, tangente es el opuesto de beta, que en este caso es a, el que está enfrente, dividido entre el adyacente de beta, que es b. Y eso sería todo. Ok, veamos este ejemplo ya con números. Este primero, sen de alfa. Como sabemos, seno de un ángulo corresponde a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. El opuesto de alfa, en este caso, corresponde a 6 raíz de 3. Entonces, arriba iría 6 raíz de 3 y abajo iría la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es el que está enfrente del ángulo de 90, que en este caso viene con números, puede venir con números o con el símbolo de ángulo recto, es lo mismo. Y el que está enfrente del de 90 es 12, entonces la hipotenusa sería 12. Y eso es todo. Sin embargo, cuando estamos trabajando con números, lo ideal es que lo traten de simplificar en la calculadora. Entonces, si en la calculadora científica escriben esta expresión, van a obtener como resultado raíz de 3 medios, que sería la forma simplificada de esta razón trigonométrica. Siguiente es coseno de alfa. Coseno es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa, tenemos alfa, el cateto adyacente es el que está al lado de alfa, o en este caso el que lo forma, que sería 6. Y eso va a ir dividido por la hipotenusa, que en este caso es 12. Y en la calculadora pueden simplificar esto mentalmente y les va a dar que es un medio. Y finalmente sería tangente de alfa. Recuerden que tangente es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto de alfa es 6 raíz de 3 y su adyacente es 6. Eso lo pueden simplificar en la calculadora y va a dar como resultado raíz de 3. Hacer los cálculos, pero con cita en este caso. El primero es sen de cita. El cálculo de seno de cita sería 6 sobre 12. ¿Por qué? Porque el opuesto de cita es el 6, que es el que está enfrente, y eso lo van a dividir por la hipotenusa, que es 12. En la calculadora lo simplifican o mentalmente y da un medio. Después, coseno de cita sería el adyacente de cita, que sería el cateto que está al lado, corresponde a 6 raíz de 3. Por lo tanto, arriba iría 6 raíz de 3 y abajo 12. Eso lo pueden simplificar en la calculadora y va a dar como resultado raíz de 3 medios. Y finalmente, tangente de cita. Tangente de cita sería el opuesto, que es 6, sobre su adyacente, que es 6 raíz de 3. Y esto lo pueden simplificar en la calculadora y les va a dar raíz de 3 tercios. Y eso sería todo. Entonces, para las razones trigonométricas es nada más aprenderse de memoria cada razón y sí, revisar con cuidado cuáles son los catetos opuestos o adyacentes dependiendo del ángulo que se les esté solicitando y la hipotenusa en el dibujo, y luego nada más colocar las divisiones según la razón que se les esté pidiendo.